Todos conocemos Five Nights at Freddy's, ya sea por su lore, por sus animatrónicos diseñados para vender peluches, y, por sobre todo, por sus juegos. A lo largo de los años salieron muchísimos títulos, pero no todos estaban pensados para continuar la historia principal. Algunos nacieron como conmemoraciones, otros como historias alternativas, y varios simplemente como una exploración de nuevos géneros. Hoy vamos a ver y rankear estos FNAF tan distintos entre sí, dependiendo de si realmente funcionan como títulos alternativos o si fracasan estrepitosamente al intentar explorar ideas que la saga nunca había tocado. Mi nombre es Jacobo, y hoy vamos a hacer un recorrido por todos los spin-offs de Five Nights at Freddy's. Pero antes de comenzar, una pequeña aclaración. En este ranking no incluí los juegos troll que Scott sacó a lo largo de los años, ya que en su mayoría son simples reskins de títulos anteriores. Tampoco incluí juegos del Fanverse, porque si bien muchos se autodenominan spin-offs, considero que merecen un video aparte. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Para empezar, quiero hablar del juego que básicamente inició esta tendencia. Y no es otro que Five Nights at Freddy's World. Lanzado el 21 de enero de 2016, este título tuvo una recepción mayormente negativa, donde gran parte del público lo criticó por su falta de terror y lo catalogó directamente como el peor FNAF. Pero lo cierto es que calificarlo de esa manera es conceptualmente incorrecto. Déjenme explicarme. Es como decir que Mario Kart World es el peor juego de Mario, cuando en realidad, si bien comparte personajes del mismo universo, explora un género completamente distinto al de la saga plataformera principal. Compararlos de forma directa simplemente no tiene sentido. Lo mismo aplica acá. FNAF World no es un survival horror, es un RPG, y debería evaluarse bajo esos parámetros. Ahora bien, aclarado eso, ¿qué tal es FNAF World? Y la verdad es que no destaca prácticamente en nada. Es un RPG protagonizado por los personajes de la franquicia hasta momento, pero se siente como una demostración muy temprana del género, algo extraño considerando que Scott ya tenía experiencia previa haciendo RPGs. Y no hablo del contenido en sí, porque el juego tiene muchos minijuegos, rutas alternativas y secretos interesantes. El problema está en sus bases, en su gameplay principal. Es simple, es repetitivo y termina siendo aburrido. Si bien la variedad de personajes es considerable, cada uno cuenta con apenas 3 ataques, lo que provoca que la mayor parte del tiempo estemos simplemente spameando habilidades sin ningún tipo de estrategia real. Y sí, ya sé que hoy en día es gratuito, pero no hay que olvidarse de que este juego estaba pensado para venderse. Y sinceramente, no da la talla para eso. Los diseños de los personajes están muy bien logrados, pero el gameplay es extremadamente básico, desbalanceado y poco trabajado. Solo con decir que Scott dejó abierta la puerta al DLC de Halloween desde el comienzo del juego, lo que automáticamente desbloquea a los mejores personajes y rompe por completo el balance, ya dice bastante. FNAF World es, en definitiva, un juego decepcionante. Y más aún si uno viene de jugar otros RPGs, incluso simples, como Pokémon. Simplemente, no es un buen juego. El siguiente título del que quiero hablar es Five Nights at Freddy's Are Special Delivery. Y bueno, actualmente ni siquiera se puede jugar, así que ya desde ahí es complicado reseñarlo. Pero incluso cuando estaba disponible, tampoco era un juego que realmente valiera la pena. Se trató de un título de realidad aumentada lanzado en teléfonos celulares el 25 de noviembre de 2019, siguiendo la tendencia de juegos como Pokémon Go. Solo que esta vez eran los animatrónicos los que venían a nuestra casa, y nosotros debíamos choquearlos varias veces para conseguir trajes, chips y distintos ítems. Las bases eran interesantes, y el trabajo artístico y de animación era muy bueno. De hecho, varias de sus animaciones se reutilizaron durante años en TikTok y YouTube. El problema, una vez más, vuelve a ser el mismo, la jugabilidad era extremadamente repetitiva. El modo de captura de los animatrónicos era siempre el mismo, buscábamos la interferencia a nuestro alrededor, esperábamos que el animatrónico ataque, y lo choqueábamos hasta debilitarlo. Aún así, el juego podría haber funcionado como una experiencia decente si no hubiese sido tan absurdamente agresivo con las microtransacciones y las skins. Era un título claramente pensado para sacar ganancias, y el hecho de que hoy ni siquiera siga disponible es un claro indicio de que algo se hizo muy mal. Considero que está al mismo nivel que FNAF World, una experiencia decepcionante.
Sin embargo, al no estar más disponible lo enviaré a la categoría de no clasificable. El siguiente título fue Freddy in Space 2, lanzado como un videojuego benéfico por Scott Cawthon durante un evento organizado por MacPad el 3 de diciembre de 2019. Se trató de un juego de plataformas al estilo de juegos como Mega Man, siendo una secuela de FNAF 57 Freddy in Space, un minijuego incluido en la segunda gran actualización de FNAF World que parodiaba un futuro exagerado de la franquicia, donde la entrega número 57 ocurriría literalmente en el espacio. Y si lo juzgamos estrictamente como juego, es bastante pobre. Los controles son incómodos, las colisiones están mal colocadas, y tanto la interfaz como el apartado visual y sonoro son muy básicos. Pero si lo evaluamos según el objetivo que tenía, la verdad es que es un proyecto bastante lindo. El hecho de que sea una experiencia completa, pensada para recaudar fondos y donarlos, habla bien de él. Pero, ¿cómo funcionaba? Fácil, la meta era que MacPad recolectase dinero dentro del juego, ya sea repartido en los niveles o derrotando los jefes. Dinero que posteriormente sería donado por el propio Scott para un hospital infantil junto a las aportaciones que hacía el chat. Por esto considero que Freddy in Space 2 cumplió su propósito en su momento. Hoy en día no lo recomendaría como juego, pero tampoco me parece un desastre. Por eso lo voy a ubicar en una posición cumplidora. El próximo juego del que voy a hablar es FNAF Security Breach Furious Rage. Y no es Furious Rage, que hasta el propio Scott lo aclaró. Un título lanzado por Cawthon en abril del 2021 como una especie de compensación por el retraso que sufrió Security Breach a principios del mismo año. Este videojuego está al límite de ser considerado un juego troll, pero creo que no lo es porque, principalmente, no finge ser algo que no es, a diferencia de FNAF 3 Troll por ejemplo. Estamos ante un beat'em up clásico, al estilo de los arcades de los años 90, un juego de peleas de desplazamiento lateral donde nos enfrentaremos a múltiples enemigos inspirados en los juegos principales. Para ser un juego gratuito, cuenta con un contenido decente, 4 zonas distintas, 4 personajes jugables y uno secreto, siendo esta la banda principal de Security Breach y un apartado visual que es realmente bonito. Las principales pegas son sus controles, que resultan bastante incómodos, y lo simple que es, incluso dentro de su propio género. Es un juego de peleas llevado a un extremo de simpleza pero que se puede entender dado el contexto en el que se lanzó. Aún así, es entretenido, pero claramente está hecho para fans de FNAF. A alguien que disfrute los beat'em up en general probablemente le resulte muy básico. En resumen, cumple pero hasta ahí, sin más. No es una joya pero tampoco es una basura. El siguiente título es Five Nights at Freddy's, pero acá es importante aclarar algo. Este juego aún está en desarrollo, y solo voy a hablar de la demo presentada durante el 10º aniversario de FNAF. Five Nights at Freddy's intenta ser un juego de cards clásico, totalmente tematizado en el universo de FNAF, tomando personajes, pistas icónicas y habilidades totalmente inspiradas en la saga, y en ese aspecto, funciona bastante bien. Los diseños de los corredores son muy únicos y lindos. Los cards, por otro lado, aunque sean pocos en la demo, se sienten realmente parte del mundo de FNAF con un estilo cartoon que les queda genial en mi opinión, y las pistas, si bien son bastante simples visualmente, representan lugares icónicos como Midnight Motorist de FNAF 6 o Fazbear Hills de FNAF World. El problema, otra vez, es el gameplay. Los controles no están para nada pulidos, el manejo es súper impreciso en general, a veces el kart parece tener lag a pesar de no ser un juego online, desacelerando bruscamente al derrapar y siendo muy fácil chocar con los bordes de la pista. La inteligencia artificial de los rivales, por otro lado, está muy incompleta y en general se siente como una alfa que no estaba lista para presentarse. El sistema de día y noche, aunque interesante en el papel, no hace grandes cambios al gameplay, más allá del cambio visual de las pistas y la aparición ocasional del animatrónico bugueado, que todavía no termino de entender del todo. Otro problema muy evidente es la dificultad. Si han jugado juegos de cards antes, sabrán que la mayoría utiliza un sistema de dificultad dinámica, donde los jugadores que van más atrás tienen más chances de recibir mejores ítems, y los rivales ajustan su velocidad para mantener la carrera pareja. En este juego eso no sucede, y por ahora la experiencia resulta frustrante. El resto de los apartados también se sienten poco pulidos a pesar de estar bien encaminados como ya mencioné. El rendimiento es decente, pero sigue siendo un producto claramente inacabado.
no recomiendo jugarlo en su estado actual. Habrá que ver cómo resulta su versión final. Si tuviera que calificarlo sinceramente se iría al fondo de la lista, pero como aún no salió oficialmente, se va a no clasificable. Y para cerrar, no podíamos hacerlo de mejor manera que con Five Nights at Freddy's Into the Pit. Estamos ante el ejemplo perfecto de cómo debe hacerse un buen spin-off. Lanzado por Mega Cat Studios en 2024, como parte del 10º aniversario de la franquicia, este juego adapta el primer relato de los Fazbear Frights, con las modificaciones necesarias para funcionar como videojuego. Explora un nuevo género de forma brillante, apostando por un movimiento libre en tercera persona y una jugabilidad completamente distinta a la fórmula clásica de FNAF. El apartado visual es impresionante. El pixel art es hermoso, con animaciones cuidadísimas, escenarios llenos de detalles y una dirección artística excelente. El apartado sonoro también está muy bien logrado. Secciones como la de Spring Bonnie acechándonos dentro del traje de Golden Freddy son una maravilla tanto a nivel visual, sonoro y jugable. El juego cuenta con una gran cantidad de contenido, con una campaña que dura 5 noches, múltiples finales, minijuegos secretos al estilo de FNAF 3 y, para mí, lo más importante, una historia clara y autoexplicativa. No depende de cientos de conceptos abstractos que cambian con el tiempo ni de puzzles sin sentido. Acá todo se entiende. Hay elementos sobrenaturales, sí, pero la trama principal es coherente y fácil de seguir. Y no saben lo mucho que valoro esto viniendo de FNAF. Sin meterme demasiado en el debate, siempre sentí que la forma en la que Scott contaba sus historias era un arma de doble filo. Podía mantener a la comunidad hablando durante años, pero también terminar agotándola. Into the Pit propone un cambio muy positivo en ese sentido, y creo que le sienta perfecto a la franquicia. Si no lo jugaron todavía, no pierdan más el tiempo y háganlo. Es una experiencia única y, sin dudas, de lo mejor que puede ofrecer esta saga de videojuegos de terror. Y esa fue mi opinión sobre estos títulos. Nos encontramos con propuestas interesantes, algunas que cumplieron su propósito y otras que no. Pero lo más importante de todo esto es entender que, para que un spin-off funcione, tiene que tener un eje claro y saber exactamente qué quiere ser. Esto no solo aplica a FNAF, sino a cualquier proyecto creativo. Tener claro desde el primer momento qué queremos hacer es fundamental para organizarnos y lograr que las cosas salgan lo mejor posible. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden dejar en los comentarios sus opiniones sobre mis clasificaciones. No olviden dejar su like y en la descripción les dejo el enlace a la tier list que armé para que creen las suyas. Yo soy Jacobo y me despido. Hasta la próxima.